Muy, pero muy bienvenidos a nuestro podcast Liderazgo con Rodolfo Rojas. Estamos muy felices de poder llegar a todos ustedes en esta oportunidad y especialmente a tantas iglesias, tantos ministerios alrededor del mundo que nos miran y que también todas las semanas nos escriben. Gracias por cada carta, cada mensaje, cada comentario. Realmente cada vez que podemos leer un testimonio nos edifica de forma muy, pero muy grande. Así que no dejen de escribir, no dejen de comentar y no dejen de compartir estos materiales que son tan importantes y que los hacemos con la intención de poder bendecir, pero ante todo equipar y edificar al cuerpo de Cristo. Hoy tenemos un podcast que va a ser muy, pero muy bueno. Vamos a hablar sobre la importancia de la mujer en el ministerio. Y hoy me encuentro aquí con un tremendo y precioso panel de pastoras que yo sé que su experiencia, su conocimiento va a dejar herramientas muy importantes y muy claves en sus manos. Amor, ¿cómo te encuentras? Muy bien, feliz de estar nuevamente en este podcast. Y Pastora Alison, ¿cómo estás? Muy bien, apóstol, feliz de poder compartir con ustedes hoy. Pastora Anne, ¿cómo te encuentras? Una gran bendición siempre ser parte de los podcasts. Gracias, apóstol. Y también tenemos hoy una visita muy especial. Primera vez con nosotros en un podcast, la pastora Fresia Montenegro. Y para los que no la conocen, ella pastorea en una ciudad al norte de Suecia, Gävle. Pero también me gustaría rescatar que es la primera persona que estuvo con nosotros cuando comenzamos el ministerio. Y después de tantos años tenerla con nosotros sirviendo y trabajando en la obra es maravilloso. Pastora Fresia, muy bienvenida. ¿Cómo estás? Muy bien, apóstol. Pastora Leila, qué bendición poder estar aquí con ustedes hoy día, disfrutando este momento. Maravilloso. Hoy tenemos un podcast que va a ser muy interesante. Queremos escuchar, queremos aprender y queremos que todos ustedes que están mirando puedan recibir todas estas experiencias que vamos a estar contando. Bueno, hoy yo quisiera comenzar con una pregunta, pero también dejando muy claro que somos un ministerio que siempre hemos creído en el ministerio de la mujer. Creemos en que las mujeres en nuestra iglesia, en nuestra casa ministerial, son tremendas predicadoras, tienen tremendos liderazgos y somos un ministerio que hemos trabajado estos años también en poder despertar esos dones, liderazgos en mujeres, pero para mí es muy importante que las personas alrededor del mundo sepan, y especialmente las mujeres, cuán importante es que la mujer tenga una convicción de que ha sido llamada por Dios. Y también no sé si ustedes tienen alguna experiencia de ese momento cuando Dios les llamó. No sé, amor, ahí si tú puedes comentar o puedes contarnos algo de la importancia que la mujer tenga un llamado. Claro, la mujer, como usted nombraba, de que creemos en el ministerio de la mujer, Dios también cree en la mujer y por eso tenemos tantos ejemplos en la Biblia de mujeres en liderazgo. Pero es muy importante que la mujer tenga su propio llamado, si lo podemos decir así, tenga su convicción plena de que ha sido llamada por Dios. ¿Su experiencia con Dios? Una experiencia con Dios, completamente. Porque el llamado es tan grande, abarca toda la vida, abarca también, es algo para tanto tiempo, para cumplir el llamado durante tu tiempo de vida. Entonces uno necesita tener una convicción y eso solamente lo da un llamado genuino por Dios. Y recuerdo mi experiencia, yo fui llamada por Dios a los 15 años. Fue antes que lo conociera usted, antes que comenzáramos nuestro noviazgo y después nos casáramos. Pero eso fue muy importante para mí porque yo sabía que también me tenía que casar bien y tenía que casarme con alguien de ministerio que tenía un llamado. Porque el llamado es tan grande, como lo decía, es algo que abarca todas las áreas de la vida, tan fuerte que es imposible vivir o después contraer matrimonio con alguien que no siente ese llamado. Y a veces hay hombres con el llamado, pero la mujer no tiene esa convicción tan plenamente. Pero es lo único que a uno lo va a sostener en el tiempo. Y a los 15 años, como le decía, recuerdo que en un retiro de jóvenes, el líder de ese momento nos instó a todos los jóvenes que buscáramos nuestro propósito, para qué Dios nos quería
en la vida, qué es lo que Dios quería hacer de nosotros. Entonces, creo que pusimos un día de ayuno y fue un día de ayuno para buscar de Dios la voluntad de Dios para nuestras vidas. Y fue algo completamente inesperado de mi parte. Vengo de un hogar donde se instaba a ser, de un contorno familiar donde se insta a ser un profesional o para ser alguien en la vida. Entonces lo que era ministerio, llamado, no era algo vigente, no era algo importante. Al contrario, se veía hasta un poco, hasta menos. Entonces, como uno escucha a sus autoridades y eso, jamás en mi mente se me pasó ser llamada al pastorado o ser llamada al ministerio. Entonces yo recuerdo que ese día, buscando a Dios genuinamente, sí, Señor, ¿qué vas a hacer de mi vida? ¿Qué quieres que yo haga? Heme aquí, estoy dispuesta, pero quiero recibir tu dirección. Ese día yo recuerdo que en un momento me arrodillé y cuando me puse de rodillas y hago esta oración, Señor, aquí estoy, heme aquí, ¿qué quieres tú que yo haga con el resto de mi vida? Solamente tenía 15 años y escucho una voz tan clara, pero que me asaltó en el momento, porque termino esa oración y así, pero determinado, una voz me dice, tú vas a ser pastora. Y cuando yo escucho eso, todo mi mundo interior se movió de sorprendida, de sorpresa, no tanto de rechazo, sino que de sorpresa, porque fue lo que no había pensado que Dios me podía llamar para el ministerio. Yo, para eso, no me sentía capaz, veía gente mucho más dotada, gente mucho más importante, o jóvenes quizás mucho más carismáticos o que tenían muchos dones, pero que Dios me quisiera a mí, claro, en el llamado no pasaba por mi mente. Así que yo sé que fue Dios en ese momento. Qué tremendo eso de tener esa experiencia, y eso te acompaña a ti hasta el día de hoy. Sí, me acompaña hasta el día de hoy. Recuerdo que en ese momento tuve que guardarlo porque sentía que si yo lo compartía, como que iba a ser... Te podían matar ese llamado. Me podían matar el llamado. Era como que un bebé nació y había que cuidarlo. Si yo lo compartía, sentía que a lo mejor la gente se iba a burlar, se iba a reír, o también iban a querer abortarlo de alguna forma. Después, cuando nosotros nos conocemos, y recuerdo que entramos en un noviazgo, una de las primeras cosas que yo también te dije a ti, yo tengo un llamado al ministerio y yo me necesito casar con una mujer que tenga un llamado al ministerio. Claro. Fue ahí donde... Claro, bueno, para las personas que no lo conocieron a usted ahí en ese momento, siempre usted marcó un llamado al ministerio muy fuerte por su compromiso, por su dedicación. Entonces, cuando entramos en noviazgo, yo sabía también en qué me estaba metiendo, que era su nombre de llamado y ministerio. Así que nunca fue algo que yo no sabía, pero a la misma vez yo tenía mi propio llamado. Claro. Y esa convicción también a mí me ayudó a poder determinarme, si se puede decir así, y entender de que este casamiento, esta unión iba a ser de bendición. Y que los dos hayamos tenido ese llamado dado por Dios es lo que nos ha permitido que hasta el día de hoy estemos juntos sirviendo a Dios después de tantos años, tantas décadas. Qué maravilloso, Pastora Allison. ¿Recuerdas ese momento de ese llamado cuando Dios toca o te atrapa para el ministerio? Sí, Señor, me recuerdo que estaba en un reencuentro y nunca me olvido el tema que era generación de pacto. Y ¿Así se llamaba el retiro? Es el tema. El tema, era perdón. el último tema y hablaba de generación de pacto. Okay. Y ese tema, me recuerdo que estábamos también buscando al Espíritu Santo en el momento de la administración y yo escucho la voz de Dios que me dice, o vas a ser tibia o vas a ser fría. Y en ese momento, cuando yo le digo, no, yo voy a seguir. Entonces, cuando yo digo, te voy a seguir, en ese momento yo escucho la voz del Espíritu Santo que me dice, entonces sírveme el resto de tu vida, porque yo te voy a utilizar. Y ese día fue como la primera vez que yo pude escuchar la voz del Espíritu Santo así tan fuerte en mi vida. Y desde ahí yo comencé a servir a Dios y
tuve varios momentos donde pude percibir cómo Dios nuevamente me llamaba, pero la primera vez que en sí fue en ese retiro que marcó mi vida, apóstol. Fue como un sello. Fue un sello que O eres tibia o eres fría. Y fue así una convicción que vino a mi espíritu de que yo nunca más iba a tocar el mundo, que yo nunca más iba a volver atrás, y que vino no solamente una convicción, sino que se despertó en mí un anhelo, un fuego, una pasión, un anhelo de servir a Dios por el resto de mi vida, y que yo nunca más quería volver atrás. Qué tremendo eso de la convicción, del fuego que se siente, porque es justamente una de las cosas que pasa cuando hay un llamado, como que un fuego te atrapa y ese es el fuego que te comienza a dominar y te comienza a sustentar el resto de tus días. Qué poderoso, Pastora Anne. ¿Recuerdas ese momento cuando Dios te llama a ti? Sí, me recuerdo muy bien. Primeramente el encuentro que fui, mi primer encuentro, que tuve un encuentro con Jesús. En ese momento yo entendí que nunca más iba a poder volver a una vida en el mundo o la vida antes de conocer a Cristo. Pero una palabra, recuerdo que después, como un mes después del encuentro, estaba yo en mi casa orando, buscando a Dios, porque sabía dentro de mí, como ese fuego que usted habla, había algo dentro de mí que me jalaba. Entonces Dios me habla, me habla directamente al espíritu, hacia lo más profundo, que no hay nada bueno fuera de Él. Y en ese momento yo puedo ver toda mi vida, porque yo estaba en ese momento queriendo como aferrarme a algo, quería como encontrar algo bueno en mi otra vida, en lo que enseñaba a mis padres, a las personas que tenía a mi alrededor. Pero tuve que llegar a esa conclusión que no hay nada bueno del Señor y que no hay una vida mejor y que no podía encontrar nada de valor en la otra vida, sino que iba a ser el resto de mi vida. Y también la tercera vez que Dios me habló fue en el Salem Shirkan, cuando en un momento de adoración Dios me muestra una visión como mi abrazo, mis abrazos sanaba a las mujeres. Y he entendido de ese momento que Dios tiene un propósito de usar mi vida para sanar, para traer restauración. Y eso es lo que Dios ha hecho estos años contigo. Exactamente, y que no hay una satisfacción. O sea, en ese momento cuando el llamado me atrapó, no pude nunca más encontrar una satisfacción en el mundo o en otras cosas. Solo el llamado te llenaba. Solamente el llamado. Porque uno pasa el proceso, ¿cierto? Que va soltando, quizás económicamente pasa un proceso. Usted sabe que nosotros llegamos teniendo nuestra empresa, teniendo una casa grande, teniendo muchas cosas. Autos que para otros puede ver como un valor. Y yo también lo veía como un valor. Pero así cuando el llamado me atrapó, nunca más. Y una de las cosas que se vio en tu vida y en la del pastor Héctor, cuando tú entras en el llamado, que todo lo material para ti perdió valor. Perdió valor. Y recuerdo que llegamos a ese momento que yo decía a mi esposo, yo puedo vivir bajo un árbol en el bosque, pero con el Señor. Y nunca había estado tan feliz, tan así, y no una felicidad que tú puedes pasar un momento, sino que un gozo de lo más profundo, teniendo prácticamente nada. En los ojos de la gente era como si yo hubiese perdido todo. Ya no tenía empresa, casa, nada. Viviendo de segunda mano, así en un apartamento de lo más pequeño. Pero recuerdo que en ese momento era una felicidad, un gozo de que yo en Cristo tenía todo. Qué maravilloso, qué poderoso. Dios es bueno. Pastora Fresia, primera vez que estás acá, a lo mejor la gente que no te conoce no sabe que tu primer idioma es el sueco, así que para que te tengan paciencia por si hay alguna palabra que no sabes pronunciar muy bien. Pero Pastora Fresia, siendo tú una mujer de ministerio, tantos años con nosotros, ¿recuerdas cuál fue ese momento donde Dios te atrapa en el llamado? Han sido momentos que paulatinamente han ocurrido cosas. Pero una de las veces que marcó mi vida, porque yo siempre he oído como usted fue llamado, que esto es lo que tú harás por el resto de tus días. Y eso escuché yo un día. Y me dio tanta confianza de que era el Señor porque eran palabras que yo conocía por usted.
Y el Señor me dijo, esto es lo que tú harás por el resto de tus días. Y me dio una instrucción. Y gracias a estar cerca de usted, escucharlo, tener esa confianza como el Señor llama, como el Señor confirma, como el Señor después ha ido mostrando en diferentes ocasiones mayor compromiso. Yo no podría decir que fue en una ocasión y ahí yo estaba clara, sino que en diferentes caminar, en diferentes situaciones, Dios ha ido confirmando, te he dicho esto, acuérdate de esto, acuerda ese momento, claro, y ahí juntando esos momentos, claro. Es como un puzzle. Exacto. Y de repente ahí ya ves el cuadro completo. Sí, pero lo que me confirmó fue cuando oí esas palabras. Esto es lo que tú harás por el resto de tus días. Wow. Eso Te selló el corazón. para siempre. Nunca más pude ser la misma antes. Y qué tremendo eso, Pastora Fresia, porque ya son tantos años sirviendo al Señor. Pero, por ejemplo, una de las cosas que yo rescataría de todas ustedes 4 que están acá es que la pasión no mengua, sigue. Está como ese fuego vigente. Y eso es lo que hace el llamado, ¿no? Claro, la convicción. La convicción. Y por eso es tan importante tener un llamado, porque te da justamente ese pleno convencimiento que cuando vengan los ataques familiares, problemas matrimoniales, circunstancias adversas económicamente, presiones ministeriales, cuando todo te quiere apagar, ese llamado, el llamado es una fuerza tan potente, agresiva y violenta que se enfrenta a todos sus enemigos externos como internos y dicen, a mí no me van a matar. El llamado es una fuerza muy, muy fuerte. Entonces, qué importante es tener esa convicción. Bueno, amor, yo sé que tenemos más preguntas y Sí, ya. así que hazle las preguntas aquí al panel de pastoras. Sí. Claro que sí. Creo que hemos estado entrando en esa pregunta, pero es realmente preguntarles a ustedes qué ha sido determinante en sus vidas para cuidar la pasión por el llamado. Habíamos entrado un poco ya en esa pregunta, pero si hay algo específico que les ha ayudado a ustedes a guardar y a cuidar esta pasión por el llamado. Pastora Anne, ¿qué te ha ayudado a ti a cuidar la pasión? Es nunca olvidarme de mi encuentro con Jesús y nunca olvidarme de la palabra, lo que Dios me ha hablado, de que no hay nada bueno fuera de Él, pero también poder estar siempre en comunicación con el Espíritu Santo, tener una vida con Dios, porque uno vive muchas cosas en el ministerio y uno aprende a hacer las cosas y uno lo puede hacer después de un tiempo sin depender de Dios. Y la gente también te puede agotar con tantas cosas. Claro, uno se puede agotar, uno pasa cosas con los hijos, con el ministerio, con los discípulos, en el matrimonio, tantas cosas que uno vive. Pero yo creo que lo que porque a veces lo he pensado, o sea, ¿por qué no he soltado? Y yo sé que no puedo decir porque yo soy mejor que otra persona, sino que porque conocí a Jesús y entendí en ese momento que mi vida no tiene valor sin Él. ¿Y cómo cuidas esa pasión? Es sirviendo, es haciendo la obra. Ahora, bien, yo sé que cuando uno vive tantas cosas de verdad y a veces uno lo piensa, dice, pero ¿cómo lo hice? Pero es Dios, porque es una convicción, es un amor. Recuerdo que hasta así embarazada de mi Colin, creo que fue, ese mismo jueves fui a hacer mi célula, terminé como a las 9, de ahí fui a recoger a mi esposo que estaba en Bandhagen y mi hijo nació a la 1 de la mañana. Y pensando ahora, yo digo, pero me podría haber quedado en casa, no hubiese sido malo, pero ni lo pensé y no lo vi como wow, me estoy sacrificando, sino que el mismo llamado haciendo era como ese fuego. Y recuerdo que estaba ahí con Dolores y dando la palabra y una chica, pero ¿no será que tienes que ir al hospital? No sé, pero tenemos que terminar la célula y vamos, porque es haciendo el llamado, es haciendo la obra. No sé, no puedo encontrar que yo tengo algo bueno, sino que es perseverar en el llamado. Si Dios te habló, siga en esa palabra, siga en el llamado, porque no hay nada bueno fuera de Él. Y qué importante desarrollar ese carácter
porque una de las cosas que yo creo que también a todas ustedes les ha sostenido en el ministerio es justamente esa madurez y ese carácter que cuando uno quiere rendirse uno sigue adelante igual. Entonces es muy importante que en medio de la adversidad el Señor nos vaya formando para que cuando vengan esas adversidades, esas situaciones difíciles, podamos seguir adelante. Pastora Fresia, ¿qué has hecho tú para cuidar tu pasión por el llamado? Yo creo que en mi caso, el llamado da una fuerza y te da ideas creativas cuando uno está enfrentando problemas. Que yo creo que la misma situación de adversidad saca el llamado que uno tiene por dentro. Yo pienso en momentos difíciles, en cuántas áreas que hemos vivido, pero cómo el Señor me dio ideas que fuera del ministerio yo creo que me acuesto y lloro y me rindo, pero gracias al llamado he podido tener el enfoque, Dios me ha dado ideas, estrategia y armas. Cómo el llamado es una arma, no es solamente algo que uno hace, sino que también defiende nuestras vidas, defiende nuestra familia. Y cuando uno se quiere rendir, cuando todo parece querer destruirte, lo que es un escudo es el llamado. Lo que guarda nuestra vida es el llamado. Se defiende a sí mismo y estamos en el llamado, nos defiende a nosotros mismos. Eso es lo que yo he vivido. Claro, qué poderoso porque hay tantas situaciones que se viven y el enemigo va a tratar de atacar mucho justamente esa pasión. Pastora Allison, ¿cómo has cuidado tú en tu vida la pasión por el llamado? Apóstol, yo creo que en el momento que hice mi pacto, ese día, desde ese momento he visto obviamente la pasión con la que ustedes hacen la obra. Creo que eso en mi vida ha sido muy puntual y muy clave. Y como decían las pastoras, el llamado se volvió en mi vida como ese motor. Y al ir a hacer la obra, en el momento que salimos a predicar, a consolidar, en esos momentos que uno está viviendo opresión, momentos de dolor, como que el hacer la obra y el hacer el llamado ha mantenido el fuego de Dios y la pasión. El ver que tal vez en alguna área donde yo estoy viviendo algo difícil, Dios me pone muchas veces en los mismos casos y oramos por la gente y vemos los milagros. Y ahí es donde uno puede evidenciar de que si Dios lo está haciendo en esa casa, bueno, Dios también lo va a hacer en mi vida. Así que para mí hacer la obra ha sido muy puntual. En esos momentos de mayor dolor, cuando salimos a las casas, cuando predicamos el evangelio, es como que Dios nos da una palabra de vida para los hogares, pero también al mismo momento va sanando y va encendiendo y despertando el fuego y la pasión en nuestras vidas. Así que ha sido esas dos cosas. Mirarlos a ustedes, la pasión con lo que ustedes nunca hemos visto. Yo nunca he visto en ningún momento que ustedes puedan estar viviendo un momento difícil. Nunca he visto que ustedes han bajado la guardia, sino que al revés, siempre están ahí en la punta dando lo mejor. Eso para mí ha sido muy, muy clave. Poderoso. Leila, amor, ¿cómo ha sido en tu caso? ¿Cómo cuidas tú esa pasión, ese fuego? Creo que hay momentos donde uno percibe que quizás la pasión está menguando o uno es emocional, ¿no? Somos mujeres, sentimos emociones y creo que me ha ayudado mucho poner la mirada en Dios, en Cristo, todo lo que Él hizo por mí, por amor, por misericordia, la paciencia que me ha tenido, que me ha llamado. Creo que eso me ha motivado a mostrar mi amor también hacia el llamado, hacia Dios, con más pasión, con más ímpetu, con más fuerza. Creo que eso me motiva mucho, pensar en lo que Cristo hizo por mí específicamente, que no mereciendo nada, Él lo dio todo. Tener la mirada en la cruz. Tener la mirada en la cruz, se puede decir también. Y recuerdo, en momentos así, recuerdo lo que Jesús le dice a Pedro. Pedro, ¿me amas? Y le pregunta varias veces. Sí, le dice Pedro. Sabemos que Jesús sabe la respuesta, pero le dice algo muy importante. Si me amas, entonces apacienta mis ovejas. Muestra tu amor. El amor no solamente se expresa a Dios con palabras, sino que también se evidencia siendo fiel al llamado.
Y se puede cuidar ese fuego entonces haciendo la obra del ministerio, apacienta mis ovejas. Apacienta mis ovejas, claro. Y después lo segundo es, creo que a mí personalmente me ayudó mucho a hacer también un pacto con Dios de fidelidad en el momento que Él me llamó, porque sentía que era una responsabilidad tan grande, pero también si Dios estaba creyendo en mí, también yo quería mostrarle a Dios que sí, que iba a decir sí al llamado y que iba a acudir a Él. Creo que hay muchas mujeres en este momento siendo llamadas, pero quizás no están viviendo su llamado, quizás porque no se han determinado todavía, no porque Dios no esté creyendo en ellas. Muy poderoso eso que acabas de decir. Y porque Dios cree en la mujer y creo que puede hacer mucho a través de mujeres. Hemos escuchado los testimonios aquí de las pastoras acá, que Dios ha usado su vida para bendecir a otras mujeres. Entonces, mucha mujer llamada por Dios, pero quizás por temor o por otras cosas no se han determinado. Y en un momento uno tiene que hacer un pacto de fidelidad con Dios. Si Dios se atrevió a confiar, a creerme a mí, el llamado, el ministerio, entonces yo también tengo que hacer un pacto. Si hago un pacto con un hombre, también puedo hacer un pacto con Dios. Y eso lo tengo muy presente, el pacto con Dios también de fidelidad hasta el final. Y es muy importante que la gente sepa que Dios cree en el ministerio de la mujer. Porque a veces hay como tanto ataque, tanto prejuicio que la mujer no puede hacer la obra del ministerio, tantos versículos que a veces se sacan de un contexto para formar un pretexto, como por ejemplo cuando el apóstol Pablo dice que la mujer no hable en la congregación y no se entiende que está tratando de resolver una situación dentro de la iglesia por causa de la cultura de ese momento, ya que era el hombre más que nada el que leía, el que estudiaba. La mujer tendía a ser más que nada analfabeta, a cuidar las cosas de la casa. Y Pablo dice, mejor conversen ciertas cosas en casa, no hablen, que la mujer no trate de enseñar dentro de la iglesia, pero no era porque la mujer no fuera digna del ministerio, sino que eran por las circunstancias culturales de la época. Pero vemos tan claramente en la Biblia que Dios ha creído en la mujer. Tenemos una mujer como Débora, una profetisa, a quien todos acudían para recibir el consejo. Tenemos una mujer en liderazgo, una intercesora como Esther, que trajo salvación a todo un pueblo, que Dios la usó para traer salvación a toda una nación, o a un pueblo que estaba en riesgo de muerte. Tenemos el caso de Priscila y Aquila. En las 7 referencias que ellos son nombrados 7 veces en el Nuevo Testamento. 5 de las veces Priscila es nombrada antes que Aquila, porque ella tenía un ministerio y un liderazgo muy fuerte. Entonces, cuando se habla de ellos, siempre es Priscila y Aquila, siendo ella la mujer Priscila y luego Aquila. Entonces, podemos notar que Dios cree en el ministerio de la mujer. Y tenemos que entender que en Cristo, este versículo, lo recordé hoy en la mañana, dice Gálatas 3:28, que ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Entonces, dentro de lo que respecta al ministerio, la mujer tiene que saber que Dios cree en ella, que Dios la quiere usar a ella. Y yo creo que también nosotros los pastores tenemos mucha responsabilidad a la hora de activar, despertar estos dones, porque yo he sido tan bendecido a través de la vida y el ministerio de cada uno de ustedes. La pastora Anne, cuando predica, lo que imparte la pastora Fresia cuando enseña, lo que imparte la pastora Allison cuando ministra, cómo imparte. Y ahora que yo estaba afuera recorriendo varios países, me decían, queremos conocer a la pastora Allison, ella habla y imparte algo, queremos conocer a la pastora Anne, ella cuando enseña sentimos que algo vibra en nuestro espíritu. Y poder escuchar en tantas partes del mundo que cada vez que ustedes hablan a la gente les pasa algo en su espíritu, es porque es la unción del Señor, obrando, operando. Y yo soy alguien que cree que la mujer tiene algo tan único dado por Dios que complementa justamente nuestros llamados y a nosotros los hombres. Y bueno, seguramente vamos a tener un podcast de eso más adelante. Muy bien, amor. ¿Qué otra pregunta tenemos? O no sé si hay algo más ahí que tú quieres añadir. Sí, siempre hemos creído en el ministerio de la mujer en todo momento y creo que es muy importante que la mujer en el llamado
pueda surgir, pueda florecer, porque hay mucho, como usted decía ahí, que la mujer puede dar para también complementar en el ministerio a un matrimonio que ha sido llamado por Dios. Maravilloso. Queremos seguir con la siguiente pregunta, y es así: ¿qué trampas espirituales o emocionales debe tener cuidado una mujer de Dios y cómo sale triunfando de dichas circunstancias? Pastora Allison, ¿qué trampas emocionales, espirituales puede caer una mujer y de las que se tiene que librar, cuidar? Creo que una de ellas, apóstol, es el rechazo. Una trampa que creo que muchas mujeres o pueden llegar con ella al reino, o también se puede empezar a provocar en uno por, como la pastora Anne decía, circunstancias que uno vive con discípulos, con gente. Y creo que el rechazo es algo tan peligroso en nuestras vidas, y más que todo en una mujer, porque somos sentimentales. Aunque uno tenga un liderazgo, un carácter fuerte, es imposible decir, porque Dios nos ha creado así. Hay sentimientos de que, como me habló, no me saludó, está la persona fría conmigo, y eso empieza a generar en nuestras vidas un rechazo tan fuerte que empezamos, sin muchas veces darnos cuenta, a retroceder en el llamado que Dios nos ha dado. Empiezan a sumergir temores, complejos, y Dios no nos ha creado de esa forma. Entonces el rechazo es algo que se vuelve tan peligroso, y como usted nos ha enseñado, uno cuando empieza a darle lugar a eso en la vida, uno también empieza a rechazar sin darse cuenta. Uno empieza a rechazar muchas veces lo que Dios nos está dando por bendición. Uno por temores empieza a rechazar, a no tomar el lugar que Dios nos ha dado como mujeres en este tiempo. Así que el rechazo creo que es una trampa muy fuerte. Y te terminas como escondiendo detrás de alguien para Exactamente. no sobresalir. Nos excluimos. Nos estamos excluyendo del llamado de Dios y del lugar que Dios nos ha dado. ¿Y cómo puede una mujer vencer esa trampa del rechazo una vez que la siente? Primeramente que todo, la sanidad interior, pero la revelación de la paternidad. En mi vida creo que la paternidad ha sido algo que se me ha revelado, pero tengo que continuamente, como crecí sin un papá, entonces creo que ha sido un punto en mi vida que yo constantemente me necesito recordar y entrar a la presencia de Dios, buscando a papá, a Dios como mi papá. Claro. Y en esa presencia Él sana esas heridas. Si yo han habido momentos que yo he vivido como un rechazo a nivel espiritual, y he tenido que entrar en esa presencia del Espíritu Santo y reconocer que yo tengo mi papá Dios, que en Él yo tengo sanidad, restauración, que Él me amó, y que no importando lo que yo pueda vivir, estar pasando, no es la verdad, no es lo que yo siento, no es lo verdadero en mi vida. Así que creo que a través de la revelación de la paternidad, claro, yo he sido muy sana, y es algo continuo. Que aunque eres pastora, nunca olvidar que eres una hija Sí, de Señor. Dios. Sí, Señor. Y eso ha traído mucha sanidad a mi vida, de rechazo, pero también de complejos que uno empieza acumulando. Porque claro, me recuerdo cuando comencé a mis 23 años, yo sentía que nadie me va a parar, o sea, yo contra el mundo y el que se venga, pero empieza uno como que, y en estos días estaba así como meditando en esto, y yo decía, ¿pero por qué? ¿En qué momento empecé a sentir temor? ¿En qué momento? Porque entonces, claro, estoy siendo yo más importante de lo que Dios ha dicho en mi vida. Estoy dándole valor más a un sentimiento. ¿Por qué? No, si Dios me habló. Entonces, de lo que Dios me dijo hace unos 10 años, un poquito más, si Él me lo dijo y si Él lo habló, no Claro. importando, tengo que aún ser más madura, Claro. tengo que estar más convencida. Tengo ahora la sabiduría, la experiencia. Ahora yo sé que Dios es mi Padre y que Él está conmigo. Entonces yo no puedo permitir y no me puedo excluir ni dejar que heridas en mi corazón gobiernen. Así que creo que eso es una de las... Muy poderoso. Amor, no sé, ahí cuando tú piensas en trampas emocionales, espirituales, ¿qué trampas puede caer la mujer allí? Sí, pienso en la trampa emocional, específicamente de creer de que todo lo que siento en el momento es real.
y no sé si por ser mujer quizás las emociones nos afectan mucho y creemos que todo lo que sentimos en un momento puede ser tan real. Y eso nos puede engañar tantas veces porque lo que sentimos muchas veces se va a contradecir tanto a lo que Dios ha dicho, a una palabra de Dios, a algo verdadero, algo certero, y lo que sentimos en el momento, nuestras emociones nos pueden traicionar, nos pueden engañar. Y pensando sobre Eva fue engañada. ¿Por qué? Porque Eva escuchó una voz que no tenía que escuchar y creyó que era una verdad cuando ella tenía una verdad de Dios, pero fue engañada, dice la palabra, fue confundida. Y creo que es una trampa muy grande. Creo que Dios nos ha creado con muchos dones, con muchos talentos, mujeres muy capaces, pero tenemos un talón de Aquiles, se dice, una debilidad, es que creer que a veces lo que estamos sintiendo en el momento es tan fuerte, las emociones son tan fuertes y lo creemos con una absoluta verdad y es como que nos deja un velo y no nos deja ver la verdadera verdad que es Dios, lo que Dios ha dicho. Y no entendemos que podemos dañar tanto en esa área. ¿Cómo me he cuidado yo en esa área? Personalmente, al ver el ejemplo de Eva, la responsabilidad que Dios le puso a ella de ser una ayuda idónea, es velar por mi corazón, velar por mi estado emocional siempre. Lo que estoy sintiendo es real, es verdadero, ¿qué dijo Dios? Me evalúo continuamente, estoy revisando mi corazón, mis emociones. No significa que no puedo ser emocional y sentir cosas, pero no le puedo dar rienda suelta, no le puedo alimentar y seguir creciendo esa emoción, porque puede ser una emoción muy negativa. Claro. Y como todas han dicho aquí, que en momentos del ministerio se viven momentos a veces muy difíciles o con mucha opresión o mucha presión generalmente, pero si Dios nos llamó, vamos a poder seguir adelante. Tenemos las herramientas para proseguir, para avanzar, para vencer. Pero en momentos así de presión, nuestras emociones nos pueden engañar y nos pueden jugar muy chueco. Y delante de Dios siento un temor muy grande porque sé que también mi influencia es grande. Y si yo me dejo dominar por mis emociones, quizás no me doy ni cuenta y ya también por la influencia que Dios me ha dado como mujer, también lo puedo influenciar a usted negativamente. O al esposo, o al cónyuge, a la familia, al hogar, por lo que estoy sintiendo en el momento, que quizás es una burbuja imaginaria, porque uno a veces siempre con las emociones negativas como que las vas alimentando no para bien, sino que para negativamente. Entonces en momentos así creo que traigo a memoria una palabra rema de Dios a mi vida, lo verdadero, no lo que siento en el momento, lo que Dios ha dicho. Y eso ha dado mucha estabilidad a mis emociones. Y interesante porque tú recién nombrabas el verso porque Adán pecó y Eva fue engañada. Y una de las cosas que Satanás usó para engañar a Eva fue generarle a ella un vacío de algo que le faltaba. A ti te falta algo, Eva. Imagínate, es la única mujer que era perfecta en espíritu, alma y cuerpo. Oye. Tenía un hogar perfecto. Un esposo perfecto, un ambiente perfecto, la comida perfecta. Tenía a Dios caminando en medio de ella en la plenitud. Pero llegó la serpiente a decirle, pero te falta algo y sin esto no puedes ser feliz. Tienes vida eterna, tienes hermosura para siempre, vas a tener la mejor comida, tienes la mejor casa, tienes el mejor lugar, pero te falta algo. Y cuando Satanás le pudo generar a Eva ese sentimiento, hay algo que todavía no me han dado, eso le jugó en su emoción el sentimiento de que no podía ser plenamente feliz con todo lo que ya tenía. Entonces Satanás le va a jugar a la mujer muchas veces dentro de su emoción que le falta algo y pasa por alto todo lo bello, hermoso. Imagínate, era la única mujer que iba a vivir hermosamente y eternamente en una familia, en un matrimonio, pero perfecto, pero Satanás le jugó algo en la emoción.
no puedes ser plenamente feliz hasta que no pruebes esta fruta. Sin esta fruta, aunque tienes a Dios, tienes el esposo perfecto, algo te falta y ahí vino la caída. Por eso es muy importante que la mujer tenga en jaque siempre las emociones, porque el enemigo va a venir, la serpiente sigue usando la misma estrategia, a ver si te puede generar a ti, dentro de todo lo que Dios te ha dado, pero esto Dios no te ha dado. Esto, papá, Dios todavía no ha cumplido en tu vida. Esto te falta. No puedes ser feliz porque Dios todavía no ha hecho esto contigo. Y ahí viene una gran trampa, especialmente en la mujer, porque la emoción dentro de nosotros funciona así. Lo que yo siento, y es aquí donde nos diferenciamos el hombre de la mujer, porque los hombres somos mucho más racionales y mucho menos emocionales. Nosotros sabemos que la emoción está gritando, la emoción está diciendo 5 más 5, 25, pero nosotros sabemos que es mentira, imposible, 5 más 5, no es 25, es 10. Pero la emoción dice, no, pero ahora en este momento 5 más 5 es 25. Nosotros sabemos que no, es mentira, no es así. Pero en una persona emocional, si el alma le dice 3 más 3 es 19, aunque no encaja eso, la mujer lo siente así. Y es ahí donde hay que tener mucho cuidado. Pastora Anne, ¿cómo uno se puede librar entonces de estas trampas emocionales? ¿Cómo lo has hecho tú en momentos que han venido estos ataques emocionales, espirituales, y cómo te has desligado de ellos? Yo creo que como mujeres, bueno, tengo que hablar por mí, ¿no? Que he vivido mucho temor e inseguridad frente a desafíos, porque he tenido una imagen de lo que yo puedo y lo que no puedo. Y el llamado siempre te empuja, te lleva a mejorar, a sacar ese tesoro que Dios puso en ti. Entonces yo creo que es haciendo, así como ustedes nos han enseñado siempre, que el que tiene miedo, el que es valiente, siente exactamente lo mismo, pero la única diferencia es que el que es valiente lo hace igual. Y siempre he visto, por ejemplo, el poder que hay en estar de acuerdo, por ejemplo, con el esposo, con ustedes y con lo que Dios ha hablado a nuestras vidas, porque volvemos entonces a ver, no se trata de lo que yo siento, no se trata de lo que pienso, sino que es lo que ha hablado Dios. Y cuántas veces, por ejemplo, su voz, la voz de Pastora Leila, me ha llevado, me ha jalado, me ha empujado a hacer lo que Dios quiere, porque estoy convencida de lo que ustedes me desafían, es porque Dios está hablando. Y me ha dado cuenta, por ejemplo, recuerdo la primera vez de predicar, como eso fue un terror. Bueno, primera vez en realidad fue traducir. Y yo digo, yo voy a traducir y no puedo, no sé cómo lo voy a hacer. Y sentía que lo hacía y después me decía, no, pero tienes que hablar más fuerte, Y yo sentía que prácticamente me había dado todo. Y la primera vez en predicar en un encuentro, yo decía, yo voy a predicar en un encuentro. Y en todos esos momentos que yo me sentí insegura, yo sentí temor, estar en acuerdo con ustedes, creyendo la palabra, haciendo, pudo ver la mano de Dios. Y como por cada vez que uno hace algo, uno va rompiendo esa limitación, esa inseguridad. Hay veces también como mujer, como somos lo que damos a luz, hay veces estamos con los hijos. Y en el ministerio, en el llamado, también hay veces es la mujer que también quizás se queda más en casa. Y uno puede sentir o como sentimos, que ahora es el hombre que tiene que hacer el llamado y ahora yo me voy a quedar en casa con mis hijos, pero uno puede estar orando, uno estando en acuerdo, uno puede hacer tantas cosas, pero uno no puede sentir temor ni inseguridad. Y cuando pienso en esta pregunta también, recuerdo cuando nosotros fuimos enviados también a hacer la obra en Finlandia y justo en ese momento yo, claro, di a luz a uno de mis hijos. Y ese mismo día recuerdo que viajó mi esposo y él viajó solo. Y una persona me decía, pero ¿y nunca piensas que algo va a pasar en el barco? Porque uno tiene que ir en el barco. Y yo decía, la verdad que no. Yo así nunca había pensado que qué va a pasar. Y claro, en realidad, así conversando con mi esposo una vez, una mujer se había acercado y lo había dicho que veo que está solo, que
pero gracias a Dios mi esposo es hombre de Dios, no va a caer en esa trampa. Pero en lo que voy es que puede haber inseguridades. Ahora yo voy a estar en casa, ahora él va a hacer el llamado, ya yo lo voy a apoyar nada más. Pero eso es una mentira. Qué tremendo. Porque yo puedo estar en casa, pero estando en acuerdo con él, estando en acuerdo con ustedes, mis autoridades, con Dios, yo también estoy haciendo la obra, también estoy en el llamado. Pero uno tiene que, no puede cargar inseguridad. Ahora yo no me ven. O no me están viendo, porque la gente también puede tener una perspectiva o una idea, como tú tienes que ser como pastora, como líder, tiene que estar ahí, pero no porque no me ven, no quiere decir que no estoy en el llamado. Estoy más que nunca en el llamado. Estoy así con mis hijos, estoy también permitiendo que mi esposo puede viajar en paz, tranquilidad, sin tener una esposa que está ahí. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué pasó? No, sino que estoy segura, no tengo temor. Estoy convencida que estoy haciendo el llamado. Estoy en unidad con Dios, con mi cobertura, con mi esposo. Y yo creo que el temor, la inseguridad, el miedo puede ser un factor que la mujer puede llevar por dentro y lo puede como excluir de lo que Dios quiere hacer. Qué importante eso, porque a veces la mujer no entiende dentro de ese quizás ataque emocional que está viviendo, porque tiene que quedarse en ciertos momentos con los niños, que eso también es parte de hacer la obra del ministerio. Exactamente. Y que hay momentos donde también hay hombres que les va a tocar quedarse con el niño para que la mujer vaya a hacer la célula. También vienen esos momentos donde es un equipo y a uno le va a tocar a lo mejor salir, al otro quedarse. Bueno, no es siempre, pero ahí uno tiene que poder jugar como un equipo y ver a quién le toca, pero nunca sentirse menos. Exactamente. Entonces, bueno, eso es muy importante, Pastora Fresia. ¿Cómo tú te has liberado de trampas emocionales? ¿Cómo te cuidas de trampas espirituales cuando el enemigo quiere atacar tu mente para que tú no puedas cumplir con el llamado? ¿Cómo sales de eso? Yo creo que uno necesita conocerse y ser sincera consigo mismo. Sea el temor, sea rechazo, sea inseguridad, sea trauma de la infancia, sea lo que sea. Eso es muy importante lo que Sí. acabas de decir, conocerse a sí misma. Conocerme, mis propios engaños, cómo yo me engaño, cuáles son los engaños, cuál es el patrón que siempre sigo. Muy bueno. Y ser sincera con sí mismo. Muy poderoso. No tratar de fingir ser otra persona para que me vean de una forma, sino que ser sincera ante Dios. Usted hace mucho tiempo nos enseñó, uno tiene que tomar esos momentos y preguntarse, ¿por qué estoy haciendo lo que hago? ¿Para quién? ¿Por qué hago lo que hago? ¿Cuál es mi motivación? Y de la misma forma, ¿por qué no hago lo que yo sé que debería estar haciendo? ¿Por qué no lo estoy cumpliendo? Eso es una de las cosas con lo que yo creo que es tan importante, porque la mujer pasa tantos cambios, vive tantos cambios de ser joven mamá, después los niños van creciendo y uno cambia. Yo no soy la misma de cuando yo tenía 23, ahora cumpliendo 54, 55, no soy la misma mujer, gracias a Dios. Pero he tenido muchos cambios y ninguno de esos cambios me ha excluido del llamado del Señor, sino que es otra faceta que el Señor va a usar. Te ha hecho madurar. Claro, sí. Y no castigarme a mí misma cuando me equivoco. Hay muchas trampas en las que he caído, temores y cosas, y después me arrepiento tanto porque sé que Dios podría haberse glorificado mucho más si yo hubiese hecho lo que tenía que hacer. ¿A qué te refieres castigarte a ti misma? La condenación, Okay. que yo no sirvo, como uno se autocastiga con palabras y situaciones y cosas que no, ahora me va a pasar esto por no haber... Hay muchas mujeres que viven así, ¿no? Yo creo que la condenación de la mujer es más fuerte que la condenación de cualquier persona externa. Mi condenación hacia mí misma, no hay juez más grande y cruel conmigo que yo misma. Eso es muy fuerte. Y eso hay que renunciar a eso. Y cómo a toda mujer que te está escuchando en este momento, cómo se libra de esa condenación que a veces las lleva a una profunda depresión. Sí, acercarte al amor de Dios. El amor de Dios llena todo, sana todo, de cualquier
trauma que pueda ser cualquier, de cualquier tipo de trauma con lo que uno llegó a los caminos del Señor. El Señor es perfecto en su consuelo. Él es nuestro consolador. ¿Quién mejor consolar esa parte en nuestras vidas que el que nos conoce mejor que nosotros mismos? Creo yo. Y de saber de que los diferentes cambios que Dios está permitiendo en mi vida, cuando voy avanzando en edad, en las diferentes etapas, en todo eso Él se va a glorificar mucho más. ¿Por qué yo voy a echar a perder lo que Él llamó, que es una corona, que Él, cuando nos formó como somos como mujer? Yo creo que hay tanta cosa bella en una mujer, pero nadie la opaca más que la mujer misma. Entonces, amarse a sí misma, aceptarse, perdonarse y estar viviendo en eso continuamente, no estar compitiendo con algo exterior, sino que ser conforme con que yo soy yo y Dios me creó así. Claro, yo me puedo mejorar, yo puedo hacer las cosas mejor y vivo en eso, pero no con una manera como con un látigo, sino que de una manera de que Dios se va a glorificar en la próxima etapa también. Y es tan difícil amarse a uno mismo si ese amor no proviene del amor de Dios, porque es el amor de Dios lo único que te sana, ¿verdad? Amén, sí, así. El amor claro. de Dios es lo único que te puede abrazar y te puede sanar completamente. Y realmente hay un poder en el amor tan grande. Y yo creo que muchas de las mujeres que sufren de mucha depresión, he notado mucha mujer últimamente, me toca viajar por todas partes y ver especialmente pastoras lidiando con una... El hombre yo creo que es más atacado con frustración porque el hombre es más enfocado en resultados y la mujer con depresión porque ella hacia adentro, como tú decías recién, se condena a sí misma de una forma tan severa que no entiende que peca delante de Dios, volviéndose su propio verdugo, decapitándose a sí misma, torturándose a sí misma, pensando que a lo mejor eso va a llevar a Dios a decir, ahora yo la amo más, porque ella se tortura y se castiga. Pero todo eso viene de muchas heridas no sanas y no resueltas del pasado. Por eso cuando tú recién dijiste, uno se debe conocer a sí mismo, conocer sus debilidades, sus errores. Yo te dije muy poderoso, porque yo creo que hay mucha gente que hoy está sufriendo cosas a nivel personal, matrimonial, familiar, ministerial, porque tienen un bagaje en el pasado de tantas cosas no resueltas, heridas nunca sanas, y cosas que nunca perdonó, ni se perdonó, ni perdonó a otros, que hoy es una montaña de cosas que no sabe ni dónde comenzar ni dónde terminar. Pero es ahí donde entra el amor de Dios, que yo creo lo sana, lo cubre completamente. Hablando del amor de Dios, tuve una experiencia que me marcó mucho en estos días, se lo contaba a Leila. Me pasó con una azafata en un vuelo. Era el último vuelo, yo ya había ministrado todo un fin de semana, me quería puro ir a la casa y tenía que tomar un vuelo y después un vuelo de conexión. Era el último vuelo de la noche. Recuerdo que nos subimos al avión y la azafata se notaba que quería la atención y andaba buscando cómo molestar, ¿no? Ese cinturón, el bolso más adentro. Ya habían pasado los otros hombres, habían 2 hombres trabajando en el avión y una mujer. Los hombres tranquilos, pero ella tenía que estar tocando gente y hablando y mostrando y teniendo contacto con la gente. Yo decía, esta mujer que algo tomó, se ve media rara. De repente ella va a enseñar con esto de cómo ponerse el cinturón de seguridad y de repente yo veo que ella viene corriendo de atrás, corre y corre de vuelta por el pasillo y corre para allá. La gente se empieza a asustar. ¿Qué pasa? Porque ella corría. Según ella, un hombre como que estaba desmayado porque ella estaba mostrando cómo ponerse el cinturón y el hombre roncaba de una forma muy extraña y ella corrió, llamó para que pararan el avión, el hombre despertó, no, el hombre dice, yo estaba durmiendo profundo, no, dice ella, a ti te pasa algo. Ella fue a hablar con el jefe de cabina y era dramática y corría para allá y corría para acá y paró el avión, el piloto tuvo que salir, finalmente estábamos listos para aterrizar, el avión lo tuvieron que devolver a la manga, de la pista a la manga, y ella hablando que él estaba mal, que había que llamar la ambulancia, que el avión tenía que parar, y la mujer corría para allá, para acá. No sé, la mujer era tan dramática, nunca vi una azafata tan dramática, que los otros pasajeros en primera clase se pusieron a protestar, pero ¿qué le pasa a esta mujer? Que se tranquilice esta mujer,
porque la azafata generaba más show y drama que la situación. Y el hombre decía, no, pero yo no estoy enfermo, yo estoy bien, yo puedo volar. No, tú no puedes volar porque yo te vi roncando de una forma y eso fue extraño y así no se puede dormir. Y bueno, el avión llegó a la manga, al pasajero lo tuvieron que sacar, pero él decía, yo no me quiero bajar. Estaban los enfermeros afuera, lo revisaron al hombre, entró un jefe de American Airlines, quiso hablar con la azafata y ella le hablaba y explicaba. El hombre tranquilo le decía que tranquila, le decía el jefe de vuelo que tranquila, que no, pero ella no, que hablaba y indicaba y no sé, algo muy raro con ella. Finalmente el hombre que sacaron, el hombre estaba bien, lo volvieron a entrar al avión. Una hora más tarde, ahora llevábamos más de 2 horas tratando de salir. La gente se empezó a enojar mucho con la azafata porque era dramática. Ahora nos volvimos a sentar y ahora empezó ella de nuevo más adentro los bolsos, a ver los cinturones y aquí y allá y enderecen el asiento. Y empezó de nuevo y la gente se estaba muy molesta. A mí me dio mucha ira. Entonces pasó el jefe, el hombre, el jefe de azafata, el jefe de las azafatas y yo le pregunto a él, ¿qué le pasa a esta mujer? ¿Qué le pasa a esta mujer? ¿Tomó algo? ¿Qué le pasa? Es una drama queen, le digo yo. Esta mujer es una drama queen, es una reina del drama, le digo yo. Y el hombre me hizo así, ni yo la aguanto ya a esta mujer. Y en ese momento que ella dice así, en el momento que él me dice así como que yo tampoco la aguanto más, Dios me habla. Y Dios me dice, pero yo la amo. Pero yo la amo. Y en el momento que Dios me dijo, yo la amo, toda la ira, Se fue todo. todo el enojo, todo lo que había acumulado esas 2 horas ahí parado, todo lo que yo armé, qué tremendo el poder que hay en el amor de Dios. Porque yo armé un argumento tan grande, yo armé un castillo tan gigante contra esta mujer en mi mente y los pasajeros también, porque estábamos como todos cansados de esta mujer que corría para allá, que era drama, que todo era show, que hizo bajar un pasajero, que paró el avión, que tuvo que venir la ambulancia. Al final no había nada. Y cuando Dios me dice, pero yo la amo, se derribó todo. Y yo creo que lo que necesitan escuchar muchas mujeres, no digo yo que las mujeres que lo están escuchando son esta azafata, pero yo creo que si a mí me derribó todos los argumentos de escuchar que Dios amaba a esta mujer con todas las situaciones que podía tener, yo creo que hay mucha mujer que necesita escuchar en la intimidad con Dios que Dios la ama también, porque el amor de Dios te sana, te libera, te limpia, y solamente con que Dios te diga que te ama, te quita toneladas de heridas, de bagajes, de cosas que uno ha acumulado por tanto tiempo. El amor de Dios es muy precioso, muy poderoso, me acordé de eso. Y bueno, necesitamos escuchar que Dios nos ama. Sé que el tiempo se nos está yendo, amor, pero yo quiero ir a la siguiente pregunta porque sé que son importantes. Sí, y aquí queremos escuchar un poquito qué función o funciones son de vital importancia que un hombre cumpla en el ministerio para también completar a su esposa en el llamado. Si nosotros pudiéramos pensar, y ante todo ustedes, las mujeres, pudieran contarnos brevemente, y especialmente para hombres y mujeres que están escuchando este podcast, qué cosas espera una mujer o necesita una mujer dentro de lo que es el ministerio para sentir ese apoyo, Pastora Anne. ¿Qué crees tú que cómo puede un hombre ayudar a una mujer dentro de la obra de Dios? Yo doy tantas gracias a Dios por mi esposo, porque realmente ha sido una fortaleza en mi vida, en el matrimonio, en el ministerio, en la vida familiar. Porque, claro, él tiene eso, ¿no? Es un hombre de fe, siempre, nunca duda en lo que vamos a hacer. Y yo, como una persona más emocional, cuando hemos vivido situaciones con nuestros hijos, por ejemplo, recuerdo, vivimos algo fuerte con mi hija hace muchos años atrás y literalmente me golpeó muy fuerte y sentí que ella, mi hija mayor, lo que hizo me golpeó tan fuerte que sentí que todo mi mundo se puso a mover, no sabía cómo actuar, pero él sabía. Entonces él sabía, vamos a hacer esto y esto y esto. Y yo sentí que él era muy duro
pensé que lo estaba haciendo mal, pero a la misma vez sabía que eso era lo que teníamos que hacer. Y claro, eso me ayudó mucho a perseverar y vimos un resultado grandioso, así vimos realmente un resultado. Entonces yo creo que un hombre tiene que tener una visión clara, saber dónde ir, tienes que tener fe, tienes que saber qué hacer en situaciones cuando la mujer no sabe, porque la mujer puede ser llevado por sus sentimientos. Yo siento mucho, pienso mucho y puedo tener la necesidad, pero esto, y al final llegamos a lo que él ha dicho. Pero es como necesito, por mis emociones, por mi forma de ser, como filtrar. Y llego a esa conclusión que lo vamos a hacer así como él lo está diciendo. Pero a la misma vez, gracias a eso, que él sea así, ya ese proceso es más rápido. Ya hay menos show. Claro. Ya hay menos situación como usted contó drama, en el drama, sino que yo ya sé, mi experiencia me dice, pero a la misma vez él también me escucha. O sea, no es tampoco así, vamos a hacer esto y pum, no, sino que también ha aprendido a tomar el consejo para también mejorar ciertas cosas. Entonces yo creo que un hombre tiene que tener fe, una visión clara, pero también una actitud de reconocer que también necesita el consejo de la mujer. Claro, porque a veces el hombre también puede sentir que a lo mejor es más fuerte y no necesito esa parte, pero la mujer entra a complementar mucho en esa área. Exactamente. Pastora Fresia, ¿qué cosas crees tú que es importante que un hombre tenga para poder ser ese apoyo para su esposa en el ministerio? Diría nuevamente el poder conocerse, los dos. ¿Cuál es tu fuerte? ¿Cuál es mi fuerte? Y saber cuál es nuestra meta, independientemente enfrentando un problema o querer hacer algo familiar o ya. ¿Cómo vamos a llegar ahí? ¿Cuál es tu fuerte? ¿Cuál es mi fuerte? Tú me escuchas a mí, yo te escucho a ti. Hagámoslo de la mejor manera porque al final los dos quieren lo mismo. Claro. Los dos quieren tener éxito en cualquier cosa que emprendan. Ninguno de los dos quiere que nos vaya mal. No, los dos queremos lo mismo, queremos triunfar en cualquier área que sea, pero es el camino hacia allá, el cómo vamos a llegar allá. No es a tu manera, a mi manera, ya. Tenemos que llevar esto adelante de la mejor manera y conocerse en qué área yo sé que yo le molesto a él. Y tú sabes en qué área tú me molestas a mí. Seamos sinceros. Hagámoslo de la mejor manera, sin tanto show y pensando que vamos a lograr algo bueno. Y el hombre en esa área, ¿cómo? Poneme un ejemplo, por ejemplo, de cómo lo han hecho ustedes con el pastor Francisco en algún instante. Ponemos algo más práctico. En la iglesia, por ejemplo, o la familia. Queremos hacer un cambio, ya, dependiendo qué tipo de cambio. Por ejemplo, algo que sea de la iglesia, como que vamos a acomodar, cómo se va a ver. Él sabe que a mí me importa mucho eso. Y ¿Cómo se ve algo? Cómo algo se ve, los detalles, las cosas. Y yo sé dentro de eso que a Francisco no le gustan mucho los cambios. Y es ahí donde él debe, como hombre, claro, poner más atención. Sí. ¿Qué es lo que tú piensas y deseas? Sí. Y no, ya, hagámoslo como tú quieres, sino que conversen con la pastora para ver cómo se va a hacer ese cambio. Ella sabe, porque él sabe y él confía en que yo sé cómo me gusta a mí, pero también dentro de eso yo respeto que a él no le gustan mucho los cambios. A lo mejor es el único. Pero es importante porque yo sé que yo lo puedo estorbar. Sí. Y a él lo saco de lo que él tiene que hacer. Él quiere enseñar algo y yo sé que una mesa al lado de él, con una traductora, él va a decir, ¿qué hace ella aquí? ¿Por qué no está allá? Y yo le explico, porque la gente que habla sueco solamente la escucha y la ve a ella. Es importante que ella esté ahí a la par tuya y no allá atrás como tú la quieres tener, por ejemplo, por decir algo. Claro. ¿Ya? Detalles así, ya. Yo lo conozco a él, yo sé lo que le gusta y yo sé lo que no le gusta. Y yo sé cosas que no le gustan que le harían bien que él cambiara.
Entonces yo le ayudo en eso, sin atropellarlo, porque lo conozco, sé hasta qué punto ciertas cosas se pueden cambiar. Y es muy importante lo que tú decías, poder conocerse, Sí. conocer las fortalezas, pero también las debilidades, Sí. porque es muy difícil poder complementarse si uno no sabe cuáles son las debilidades de él y sus fortalezas. Exacto. Y también ahí uno saber, ya esta es la fortaleza de él, así que en esta área él me complementa a mí, y que él también entienda, esta es mi debilidad. Esto es lo fuerte de la pastora Fresia, así que aquí la necesito a ella. Creo que ahí se necesita humildad de ambas partes para que esta pieza del puzzle entre perfectamente sin tener que obligarla a que entre, sino que haya esa humildad para poder trabajar en equipo. Sí, y algo que es muy importante que yo he aprendido es que yo nunca he tenido la habilidad, y nunca la voy a tener tampoco, de cambiarlo a él. Sino que yo puedo influenciar, yo puedo dar consejos, yo puedo así un poquito, pero si él quiere cambiar, él va a cambiar. Si él no quiere cambiar, no es mi rol. Claro. Y viceversa. Él sabe como él quisiera quizás que yo fuera, pero yo solamente me puedo cambiar a mí misma. No tengo la habilidad y no tengo por qué tampoco creer que yo soy la esposa, yo lo voy a cambiar y para qué. No, él es como él es. Yo tengo que estar ok con eso. Y yo creo que por eso también mucha mujer se frustra dentro del matrimonio, como también en el llamado con el cónyuge, porque a lo mejor no han reconocido eso que tú acabas de decir, y hay un deseo escondido por ahí a ver si yo lo cambio, a ver si yo puedo cambiar a este hombre. Y todo cambio que el hombre puede producir en otra persona o una mujer en otro hombre, cuando el hombre cambia siempre es a través de manipulación. Pero cuando Dios cambia, siempre es por medio de transformación. Y yo creo que una de las cosas que sí uno puede hacer en el matrimonio es influenciar, y que Dios use esa influencia para que el Espíritu Santo obre en uno y comience esa transformación, pero a la manera de Dios. Por ejemplo, yo me miro en muchas áreas de mi vida y yo digo, pero yo no tomaba té. ¿Desde cuándo comencé a tomar té? Yo no tomaba sopa. Yo nunca comía ensalada. O yo no hacía ciertas cosas. Porque claro, llega un momento donde habían cosas que yo dije que nunca iba a hacer, que hoy las hago. Pero claro, hay una influencia sin una imposición. Ahora pongo ejemplos muy leves, muy prácticos, pero también puedo ponerte ejemplo en diferentes áreas. Pero todo eso viene no a través de una imposición, sino que viene a través de una influencia en amor. Y si muchas mujeres supieran que pueden también a su esposo llevarlo a complementarlas a ellas, si ellas saben usar esta herramienta de influencia, pero guiada en amor, ¿verdad? Uy, queremos aprender. Bueno, Enséñanos. bueno. Pastora Allison, ¿de qué forma un hombre puede ayudar a una mujer en el ministerio? ¿Qué es importante para ti? Para mí ha sido muy importante esta cualidad que William ha tenido de ser un proveedor en casa. Eso me ha dado a mí mucha estabilidad y seguridad, y ha sido como algo que él ha tomado en casa, y eso me ha hecho a mí que me siento protegida. Sé que no tengo que estar ocupándome y pensando en cómo lo vamos a hacer, sino que así, si vamos desde un principio, cuando William y yo comenzamos la relación, era yo la que proveía en casa. Era yo la que trabajaba, porque al él venir a Suecia no tenía un empleo. Entonces los primeros años de relación fui yo la que trabajé. Y en el momento que llegamos, empezamos a caminar con Dios, tomamos un compromiso. William empezó a tomar todo lo que fue la economía en casa. O sea, fue un cambio muy, muy drástico, y eso trajo mucha seguridad. Y creo que como mujer uno necesita sentir de que aquí hay un hombre que está proveyendo, que yo no me tengo que preocupar por ese punto, pero sí, claro, yo me voy a preocupar de las cosas en casa, de los niños, pero eso en mí ocasionó mucha seguridad. Su paz, William traía mucha paz a casa en momentos donde yo tal vez no era muy estable, habían emociones, en un momento estaba muy enojada o estaba muy feliz o
Entonces William siempre ha sido como que el que... O sea, sí, porque yo podía, pero esto, ¿por qué pasó esto? Y yo podía explotar, pero William con mucha calma, y había momentos que hasta eso me irritaba, pero porque está tan calmado, o sea, usted no entiende lo que acabo de pasar. Y él como que, sí, solamente que tranquila. Tranquila, va a haber solución. No se va a ir el mundo, o sea, Claro. el mundo no va a colapsar. Tranquila. Y él así como que está colapsando. Claro, para ti emocionalmente se estaba derrumbando todo. Y esa paz interior de William ha traído mucha estabilidad a nuestro hogar, a nuestra casa. Y he aprendido, creo que estos últimos años, he aprendido ese punto de que, ok, antes me irritaba mucho, porque yo lo veía como alguien pasivo. O sea, para mí era como que, pero haga algo. Pero no entendía de que él necesitaba su tiempo. Y todo en el tiempo de Dios es perfecto. No es en mi momento, en mi tiempo, sino que él sabía cuándo hablar, cuándo callar, cuándo esperar. Y eso lo admiro mucho. Wow, qué poderoso. Bueno, estamos llegando al final. Amor, ¿qué sería para ti importante? ¿O qué ha sido importante para ti? Ha sido importante más que nada, creo yo, que es que el hombre crea en el ministerio de la mujer, algo que usted siempre ha hecho, pero no es tan obvio, porque cuando nosotros nos casamos, quería recordar lo que nos aconteció. La persona que nos casó, el pastor, no dijo directamente que yo no podía estar en el ministerio, pero lo dijo, ¿cómo fue que lo dijo? Nos dijo, no pueden estar los dos en el púlpito. No pueden estar Tú los dos. cantabas en ese tiempo, tú estabas en la alabanza, yo había comenzado a predicar, él nos sentó y nos dijo, perfecto, muy bien, se van a casar, pero cuando se casen no pueden estar ya los dos en el púlpito. Claro, y queriendo decir de que no estaba de acuerdo con el ministerio de la mujer. No lo dijo directamente, pero... Y bueno, me sometí a eso, ningún problema, pero no fue en el caso suyo. Siempre usted estuvo de acuerdo en el ministerio de la mujer, siempre ha instado y usted cree en la mujer, que tiene mucho llamado, mucho potencial y mucho que brindar en el reino de Dios. Y eso yo creo que ha sido de vital importancia, de que tener un cónyuge que crea en el ministerio de la mujer. Y muy básicamente toda mujer dentro del hogar, hay 3 palabras muy importantes que yo creo que todo hombre debe brindar dentro de su familia o a su familia, a su hogar, y es ser un pastor, a eso me refiero, un líder, un protector y también un proveedor. Yo creo que una de las cosas que el hombre debe hacer es justamente eso. Yo creo que con mucho de esto del feminismo moderno que tenemos, el hombre ha perdido, se le ha restado mucha hombría. Hay mucho hombre que ya no siente la necesidad de ser un líder o de proveer o de proteger, porque la mujer hoy ya lo puede todo sola. Pero dentro del diseño de Dios, el hombre debe ser ese líder, el hombre debe ser un protector, el hombre debe ser un proveedor. Y yo creo que cuando el hombre cumple con ese rol, como decía la pastora Allison, también viene una seguridad y una estabilidad muy grande a casa. Bueno, estamos llegando aquí al final, solamente darles muchas gracias, pastora Anne, aprovechar este podcast para decirte lo orgulloso que estoy de ti todos estos años, tu vida, tu ministerio, la predicadora que eres, la tremenda pastora que eres hoy en Suecia. Realmente te amamos y te admiramos. Pastora Fresia, tantos años con nosotros, siempre fiel, verte en el ministerio, sirviendo con nosotros, nos llena de profunda felicidad y realmente estamos orgullosos de ti, muy orgullosos de ti. Pastora Allison, también una hija de la casa, tantos años con nosotros, ver tu formación, ver cómo ministras, ver cómo lideras, ver tanto descanso que das a nuestras vidas, que podemos hacer tantas cosas. Hay tantas cosas que podemos hacer, porque sabemos que tú vas a estar pendiente de los detalles, juntamente con la pastora Anne siempre. Gracias por todas esas cosas que hacen, que gente en el mundo no tienen ni idea, pero que son ustedes la gente que siempre está trabajando y haciendo que las cosas ocurran. Muchas gracias. Y también a ti, amor, gracias por todos estos años, fidelidad, todos estos años de compañerismo, todos estos años de amor, y realmente han sido años, pero de los más maravillosos de nuestra vida, y sabemos que va a ser así hasta el final. Así que, bueno,
A todos ustedes que nos miran, ha sido un podcast muy bendecido. Esperamos que estos consejos y estas palabras les hayan ayudado. Les queremos recordar, compartan, ponga un like, comente. Todo lo que usted escriba nos ayuda muchísimo con el algoritmo de YouTube, ya que para que esto tenga mayor alcance necesitamos muchas interacciones y que ustedes escriban y que ustedes puedan comentar. También les recordamos que hay una campanita ahí en YouTube que dice notificaciones, apriétela para que cada vez que nosotros subamos un nuevo video, usted pueda estar recibiendo información de todos los recursos que estamos subiendo acá a YouTube. Así que bueno, hemos tenido un podcast muy bendecido aquí con las pastoras y nos vemos la próxima semana para un nuevo podcast que va a bendecir tu vida y edificar tu ministerio. De acá de Estocolmo, Suecia, muchas gracias. Nos despedimos. Bendiciones. Bendiciones, te saluda acá tu servidor Rodolfo Rojas de Estocolmo, Suecia. Esperamos que todos estos videos aquí en YouTube, predicaciones, discipulados y podcasts estén bendiciendo, edificando y ante todo, transformando tu vida. Damos gracias a Dios por toda la gente que nos escribe y que nos pregunta cómo pueden ser parte de este ministerio para colaborar y ayudar para que estos materiales y recursos puedan llegar cada vez a más personas. Queremos hoy unirte a ti que lo deseas a ser parte de nuestro ministerio colaborando y ayudándonos para que todas las semanas y todos los meses podamos estar poniendo estos recursos y estos videos de capacitación en tus manos. ¿Cómo lo puedes hacer? Muy bien, de la siguiente manera. Para todos ustedes que viven aquí en Suecia, va a aparecer el QR de Swish. Ustedes pueden escanear este código QR que les va a llevar a la cuenta de IMC y si usted vive aquí en Suecia, usted puede ofrendar directamente por aquí. Ahora también va a aparecer el código QR de nuestra aplicación Cash App para todos ustedes que viven en los Estados Unidos y se quieren unir para poder ofrendar en nuestro ministerio. Usted puede escanear aquí el código de Cash App y ser parte y ayudarnos con su dádiva para que sigamos dando estos videos al mundo entero. Y también para todos ustedes que son de otras partes del mundo y que tienen acceso a PayPal, bueno, va a aparecer aquí también el código QR de PayPal para que usted lo pueda escanear y usted pueda ofrendar online directamente a nuestro ministerio. Esto obviamente no es una obligación, esto es para todos ustedes que dicen valoramos el esfuerzo, valoramos el trabajo y queremos ser parte del ministerio de Rodolfo Rojas para apoyar y bendecir su vida y también su ministerio para que todos estos videos puedan llegar cada vez a más personas. De acá, de Estocolmo, de Suecia, yo le agradezco a todos ustedes de todas partes del mundo que yo sé que tienen un corazón dadivoso y generoso. Gracias por bendecirnos con su dádiva y que mi Dios Todopoderoso te multiplique 100 veces más. Muchas gracias. Bendiciones.